Ahora el libro, ¿verdad? Ahí los que tienen a mano el libro pueden ir viendo también, sí, por si se me escapa algo, ¿verdad? Pero da como unos ejemplos, ¿verdad? Creo que le llaman aplicaciones. Entonces uno de ellos es el péndulo simple. Entonces en el péndulo lo que hacen es, por ejemplo, hacer colgar algo básicamente y lo ponen a oscilar. Entonces aquí lo que se asume es que el valor, perdón, el tamaño de ese objeto no es muy grande, el de la masa que está acá, miren, ¿verdad? Y las fuerzas entonces que aplicamos o que están en el sistema, que es la masa, sería en este caso la tensión y el peso. Vamos entonces a utilizar este sistema de coordenadas, miren, para trabajar la parte circular. Entonces ahora tenemos este, miren. El clásico sería el vertical, así, ¿verdad? Que sería como el plano cartesiano en sistemas de coordenadas rectangulares, ¿verdad? Pero este, miren, tenemos la parte radial, pero en este caso la parte radial es hacia afuera, miren, que sería este de aquí, ¿verdad? Y este sería entonces la parte tangencial, porque no sé si se acuerdan que normalmente uno define que el ángulo es positivo en contra de las manecillas y negativo a favor, y eso simplemente es una como que quedaron a mutuo acuerdo, ¿va? De decir, entonces, bueno, vamos a trabajar de esa manera. Y de ahí tenemos acá, miren, lo que sería un ángulo, que normalmente le llaman el ángulo con respecto a la vertical, y ese va a ser una función del tiempo. Entonces tenemos esas fuerzas, ¿verdad? Si usted nota, si θ es igual a 0, tanto la tensión como el peso son completamente verticales a este sistema. Entonces, en la medida que usted mueve ese objeto, tenemos entonces una inclinación. Ok, entonces aquí miren con un péndulo, lo que podemos notar es que hay un cambio en lo que es la parte de la energía cinética y la energía potencial. La potencial se puede definir ahí arriba, ¿verdad? Donde está el extremo sujeto a la pared, pongámosle, o en la parte inferior. Y con eso siempre notaríamos que habría una disminución y aumento. Entonces tenemos algo similar al movimiento armónico, miren, donde en los extremos izquierdo y derecho tendríamos energía cinética cero, ¿verdad? Y energía potencial máxima. Mientras que en esa posición ahí, ¿verdad? Cuando ya el ángulo es cero, pues tendríamos que la cinética sería máxima. Entonces, el punto es cómo llegar a modelar eso, ¿verdad? ¿Qué funciones en este caso podemos nosotros distinguir? Voy a tratar de poner aquí el sistema un poquito ya más libre, ¿verdad? Aquí sería el eje tangencial y este el radial. Aquí tendríamos entonces la tensión, decíamos, y aquí el peso. Y aquí habría un ángulo, ¿verdad? Que es el que describimos allá. Ya con esto usted puede hacer sumatoria de fuerzas radiales, ¿verdad? Y tangenciales. Entonces, como leemos el cartesiano, ¿verdad? Entonces podemos notar que, por ejemplo, tendríamos que en este caso, perdón, estoy poniendo al revés, aquí sería, el círculo iría más o menos así, ¿eh? Entonces iría más bien tangencial de esta manera, ¿eh? Lo voy a borrar esto. Tangencial aquí y radial acá. Entonces sería tangencial, aquí lo había puesto, ¿verdad? Tangencial aquí y aquí más bien sería menos R. Ya van a ver, por ejemplo, aquí en la tangencial sería, perdón, en la radial tendríamos T que está en el R negativo. Miren, acá está R positivo porque es radial hacia afuera. Entonces sería menos T en el radial, ¿verdad? Y la componente X del peso, es decir, sería más masa por gravedad coseno del ángulo. Y en el tangencial solo tenemos esta parte de aquí, que sería el masa por gravedad seno del ángulo, ¿verdad? Entonces, este sería en general igual a masa por aceleración, en este caso tangencial.
Aquí no hay aceleración radial, ¿verdad? Porque se mantendría en este caso, pues proyectando un círculo más o menos, ¿verdad? Entonces tendríamos que aquí sería cero y ahí está en equilibrio, ¿verdad? Y aquí es donde hay una aceleración, ¿eh? Entonces la aceleración tangencial, le había comentado que era equivalente a R, que es el radio, ¿verdad?, del movimiento circular por la aceleración angular, que este se puede escribir como la segunda derivada del ángulo, o lo que sería del desplazamiento angular. R en este caso sería equivalente entonces a la longitud de la cuerda. Entonces podemos cambiar a tangencial de esa manera. Entonces, en general, en el sistema, por ejemplo, masa-resorte, nosotros vimos que la ecuación quedó más o menos de esta manera: x' más omega 0 cuadrado, x igual a 0, ¿eh? Entonces nosotros vamos a notar de que si nosotros llamamos E a una unidad de medida, ¿verdad? En este caso de posición, puede ser un ángulo o puede ser una longitudinal, bajo x, y, z. Entonces nos quedaría la segunda derivada de esto, omega 0 cuadrado, por la primera. Es decir, que este puede ser teta o x o z o y. Pero el punto es resolver esta ecuación así. Al escribir la ecuación de esa forma, nosotros sabemos que el que acompaña al término lineal es la frecuencia de oscilación. Entonces, por ejemplo, nos queda menos masa por gravedad seno del ángulo igual a masa por L por este. Se cancela la masa y nos queda que 0 es igual a la segunda derivada más G sobre L seno del ángulo. Pero esa no es la forma que estamos hablando allá, ¿verdad? Entonces, lo que hacen en este caso, para modelarlo, ¿verdad?, de esta manera y poder analizar como el equivalente o el análogo del sistema masa-resorte, de que según lo que vimos nosotros ahí arriba, que copiamos la serie, ¿verdad?, de seno, decíamos nosotros que la serie de seno es teta menos teta al cubo sobre 3 y todo eso, ¿va? Entonces podemos ver de que se puede aproximar la función seno del ángulo a lo que es teta si el valor del ángulo es pequeño, porque esta potencia 3 hace que ese valor pequeño del ángulo pues sea despreciable, ¿verdad? Es decir, que en general obviamente influye, ¿va? Pero es un cambio relativamente pequeño si lo trabajamos para ángulos. En este caso entiendo que es para valores menores de 10 grados, ¿verdad? O 10 radianes. 10 grados creo que es. Ahí podemos probar en la calculadora si seno de 5 es igual a seno de... sí, si seno de 5 es igual a 5. Entonces el punto es de que aquí con esto, entonces lo que hacen es aproximarlo a esta forma, que seno de teta bajo esos ángulos pequeños o pequeñas oscilaciones le dicen, entonces se aproxima a teta. Entonces ya ese sí nos permite hacer el análisis de la ecuación diferencial como en el sistema masa-resorte. Entonces aquí decimos, bueno, omega 0 cuadrado, que es la frecuencia de oscilación. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que omega 0 es 2πf, ¿verdad? Y 2πf está asociado con el periodo? Pero acá por lo menos podemos decir que es G sobre L, ¿verdad? Entonces ese va a ser como el método en general en el cual usted va a poder definir la frecuencia. O sea, ¿qué vamos a decir con esto? Que si usted puede escribir el sistema, ¿verdad?, de oscilación en una ecuación diferencial de este estilo, usted ya tiene la frecuencia angular y también tiene lo que es la solución. Ya sabemos que es periódica. Aquí sería ahora teta de t, sería por ejemplo un teta 0, digámosle, por un coseno del valor S. Entonces, por ejemplo, aquí serían las condiciones iniciales. Usted lo suelta y está en un ángulo teta 0, ¿verdad? Entonces, para que suceda eso, el ángulo de fase podría ser 0, ¿verdad? O 90. Entonces, para que se cumpla la condición inicial, ¿verdad?, de que teta en t igual a 0 sea igual a un valor teta sub 0. O sea, que
lo inclino 30 grados, algo así, ¿verdad? Entonces ya aquí con la derivada, esta derivada representa ya, y ahí es donde viene la confusión con los nombres, mire, este sería la frecuencia angular o la velocidad angular, digámoslo así, la velocidad angular. Por eso entonces vienen y le ponen ese cero, miren, para distinguirlo del movimiento circular propiamente y del análogo que le pusieron, ¿va? Entonces, omega ¿verdad? Es la velocidad angular que usted mira en circular. Entonces, si usted nota es menos teta 0, omega 0, seno de esto, ¿verdad? Estamos viendo que el máximo, ¿verdad? Ya habíamos hablado en el sistema masa-resorte de los máximos. Entonces es omega 0A para la velocidad, miren. En el sistema masa-resorte, aquí sería omega 0, teta 0. Entonces aquí usted puede concluir que la velocidad angular máxima que puede tener el sistema se puede describir con esto. Si hace la derivada de nuevo, entonces este sería alfa, que es la aceleración angular del propio movimiento circular. Y aquí tiene entonces las mismas relaciones, miren. Es decir, solo cambia pero le puse E, porque puede ser ángulo o una coordenada, ¿verdad? Rectangular. Aquí sería de esta manera. Entonces, ¿cuál sería alfa, verdad? Alfa en este caso, máximo, ¿verdad? Sería teta cuadrado por omega 0. Ahora, estos dos se pueden hablar en términos de la velocidad tangencial máxima y la aceleración tangencial máxima. Le voy a poner un teta aquí, mira. Entonces recuerdan que habíamos dicho que la velocidad tangencial era r omega. Entonces ahora sería la longitud de la cuerda por teta 0 omega 0. Y la aceleración máxima tangencial sería r alfa, que sería L por teta 0 cuadrado omega 0. Bueno, entonces esas son algunas condiciones, ¿verdad? Pero ustedes ya están viendo como la estructura, ¿verdad? Que se va repitiendo con esta cuestión.